Hablaremos esta noche de almas ausentes, hablando de aplausos. Contamos alguna vez, aquí en estas charlas, que era común en algunos pueblos de la antigüedad la siguiente creencia: el alma podía ausentarse del cuerpo sin causar la muerte inmediata del abandonado. De todos modos, esa ausencia podía ser en algún sentido perniciosa. Era probable, por ejemplo, que el alma no regresara jamás, y en ese caso el desalmado al cabo de un tiempito moría. Era posible también que se produjeran confusiones y el alma viajante encontrara cobijo en otro cuerpo, o también podía recibir algún tipo de maltrato que viniera a perjudicar al hombre que había perdido su alma momentáneamente. Usted perdía su alma por un rato se metía en otro cuerpo y ahí la maltrataban. Digo que hay gente... Por ese motivo, había toda una serie de ardides para detener la fuga del alma. Unos protocolos que impedían que el alma pudiera rajarse tan fácilmente. Se prohibían los estornudos, por ejemplo. Es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando desea que el alma no se le escape? Bueno, evitar el estornudo. Pero naturalmente. 3, 4 estornudos y no hay alma que se mantenga en el cuerpo. Pañuelos llenos de almas. No sea asqueroso. Bien. Muchos trataban de no dormir con la boca abierta, ya que bien sabemos que una boca abierta durante 8 horas es difícil que alcance a impedir el raje del alma. Otros se ataban anzuelos cerca de cualquier orificio del cuerpo para atrapar las almas salientes. ¿Qué es? Colgabas un anzuelo, el alma salía, ¡epa! Y sin carnada, ¿eh? En la India, tan rígida en su sistema de castas, parece que sin embargo era posible cierta movilidad social que se basaba nada menos que en las transferencias de almas. Ah, claro. Transmigración. Vos no claro. podías, claro, no tanto transmigración, porque eso va de muerte, de vida en vida, Sí. Sino en estas huidas, un agujero abierto, Bueno. y otro también, y se produce Algo que lo llene, claro. este cambio de habitación del alma. Se cuenta que un rey transfirió su alma al cadáver de un brahmán y al mismo tiempo un chandela atento traspasó su alma al cuerpo abandonado del rey. Se hizo como un triángulo. Y entonces el chandela fue rey y el rey brahmán, pero no por mucho tiempo. El chandela fue invitado a demostrar su habilidad para externar el aliento y le dijeron, a ver, ya que está en Taura, expela el alma. Así lo hizo y el alma fue a dar al cuerpo muerto de un loro. Los hombres del rey instaron entonces al brahmán a aprovechar la oportunidad de rescatar la posesión de su propio cuerpo, y así sucedió. Bueno, es decir, se volvió a dar una movilidad y el rey recuperó su alma. Era todo el tiempo pasaba esto, ya la gente estaba harta. Claro. Sí. Después vino una nueva creencia que solucionó todos estos temas. Se empezó a creer que no había el alma. Claro. Y así estamos tan Así tranquilos. estamos hoy. Tan tranquilos, sin necesidad de andar contener el evitando. restornudo, cerrar la boca, andar esperando que resuciten loros, Poner anzuelos ahí. agrandar loros, etc. Sí, anzuelos peligrosísimos. Por Qué ejemplo. melodía. Otra historia de este orden aparece entre los malayos. El rey Xiang había transferido por casualidad su alma a un mono. Bueno. Un visir ambicioso aprovechó la ocasión para enviar la suya al cuerpo del rey. Habiendo quedado vacante el cuerpo del rey, el visir dijo, aquí estoy. Esta es la mía. De este modo tomó posesión no solo del cuerpo del rey con el alma, sino también de la reina y el reino. Mientras el verdadero rey languidecía en la corte bajo la apariencia de un mono.
Pero un día el falso rey, que jugaba grandes apuestas, presenciaba un combate de carneros y aconteció que el animal por quien había apostado el visir, que usurpaba el cuerpo del rey, cayó muerto. Todos los intentos por reanimarlo fueron vanos, pero el falso rey, con verdadero espíritu competitivo hay que decir, transfirió su alma al cuerpo del carnero y pudo reanudar el combate. Pero Xiang, desde el cuerpo del mono, vio su oportunidad y se reintegró a su lugar de rey y volvió a sí mismo, y el usurpador quedó en el cuerpo del carnero, incluso encontró la muerte en aquel mismo combate. Sin esperar ninguna huelga, muy bien. Sin embargo, Xiang tuvo que pagar la apuesta. Claro, muy bien, está bien. Porque, bien, de modo parecido, los griegos cuentan cómo el alma del pensador Hermótimos de Clasomene acostumbraba a salir de su cuerpo y andar por todas partes, correría enterándose de chismes, de todo lo que sucedía en casa de los amigos. Pero un día en que su alma estaba ausente, sus enemigos urdieron apoderarse del cuerpo inhabitado y lo arrojaron a las llamas, y el alma errante se perdió. Entre los indios Salish de Oregón, de esa extraña región que se llama Oregón, en los Estados Unidos, existía una creencia extraña al respecto de Oregón. Claro. Creían que el alma podía ausentarse sin que la persona se enterase. Eso es más grave. Sí, claro. En un sueño le era revelado al brujo el nombre del que había perdido su alma y se apresuraba a comunicar tal pérdida a la víctima. Venía el tipo y decía, perdiste el alma. ¿Sabe quién? Generalmente eran varias las personas que sufrían esa pérdida al mismo tiempo. Todos los nombres le eran revelados al brujo, que avisaba y reunía a los desalmados. Bueno, esos hombres debían cantar toda la noche. Y al amanecer iban a una tienda aislada que se cerraba herméticamente en total oscuridad. Se hacía un agujero en el techo por donde el brujo introducía, merced a unas llamadas, a las almas fugitivas. Muchas veces a la llamada del brujo se presentaban una cantidad enorme de almas ajenas a las que en realidad se buscaban, muchas de muertos, por lo que el brujo debía clasificar y apartar a las almas impertinentes. Alejaba las de los que habían muerto, puesto que si le das el alma de un muerto a una persona viva, ésta se muere instantáneamente. Eso mismo. Después el brujo elegía las almas de los presentes y los colocaba sobre la cabeza de los respectivos dueños. Con frecuencia, la pérdida del alma se adjudicaba a los demonios. Los espasmos y las convulsiones eran atribuidos por los chinos, sin ir más lejos. Es difícil ir más lejos. A la intervención de ciertos espíritus perversos que gozaban arrancando las almas de los hombres. Se llaman mujeres. Discúlpenme. No, faltaba más, es un chiste solicitado por la dirección de la radio. Sí, los obliga. Bernardo Llorente los obliga. Cuando en la ciudad de Hancheu, en la China, un niño se retorcía en convulsiones, los parientes aterrorizados se subían al techo de la casa y con una caña de bambú en la que ataban la ropa del niño, intentaban cazar al demonio raptor del alma. El resultado de la caza se hacía evidente si una vez puestas las ropas al niño, éste se recuperaba. Era muy difícil ser niño en China. Por favor. Y malo, sí. Bastaba que uno se convulsionara un poco para ver a toda la parentela arriba del techo. Me recuerda a una familia porteña también. En algunas regiones de la India capturaban el alma perdida de un hombre con sus propios zapatos y la restauraban al cuerpo calzándoselos. ¡Qué maravilla! Instrucciones para recuperar el alma perdida de un hombre. Se toman los zapatos, se hace un movimiento así como tomando el aire, ¿sí? Se le calza bien el zapato, ya está. Ya está. Volvió el alma. Y el alma tener los cordones. Dentro de los, va a ver el 6 de enero lo que va a pasar a usted. Se creía incluso en las civilizaciones más encumbradas que el alma de una persona podía habitar cualquier objeto ajeno al cuerpo. Si ese objeto portador del alma era maltratado,
el dueño del aliento ultrajado moría. En el año 930 el emperador romano, que era el emperador romano de Oriente, ¿no? Lecapeno, de la dinastía macedónica, fue informado por un astrólogo que la vida de Simeón, príncipe de Bulgaria y enemigo de Lecapeno, estaba ligada a cierta columna de Constantinopla. Allí residía su alma. De tal modo que se quitaba el capitel, o sea, el techito a la columna, Simeón moriría inmediatamente. Lecapeno aprovechó la insinuación, mandó que quitaran el capitel y más tarde, y habiendo ordenado que se hiciera una investigación, el emperador llegó a saber que Simeón había muerto en Bulgaria repentinamente. Qué tul. Pero hoy hablamos de la visión inversa de un pensamiento. Es decir, expusimos el pensamiento, la inteligencia no garantiza el cielo, y lo dimos vuelta y encontramos, la estupidez garantiza el infierno. Y aquí, después de haber hablado de almas que se fugan, encontramos en la China al primero de los 8 inmortales, Li Tie-Kuai, o sea, Li, el de la muleta de hierro, como sabemos todos. Se lo representa con cara negra, cabeza puntiaguda, cabello enmarañado, una pierna renga y llevando una muleta y una calabaza que contiene drogas mágicas. Parece que cierto día Lao Tse, el mismísimo Lao Tse, bajó del cielo para enseñarle a Li los pormenores de la doctrina taoísta. La docencia fue ejercida con tal acierto que al poco tiempo Li alcanzó la inmortalidad. Una tarde resolvió abandonar su cuerpo para dirigirse al monte Hua sin molestos contrapesos. Es decir, no es el alma la que abandona el cuerpo, sino al revés, el cuerpo queda abandonado. No es el cuerpo el que pierde el alma, Claro, sino claro. el alma voluntariamente se desprende del cuerpo. Del lastre. Bien, por precaución encargó Li a un alumno que le cuidara el organismo, ¿no? Durante su ausencia. Le dijo, cuídame el cuerpo que me voy por ahí. O mejor dicho, sin explicar por qué, ordenó a aquel discípulo que si él no regresaba al cabo de una semana, incinerara el cuerpo. Le dije, te dejo el cuerpo, cuídamelo bien, pero si no vuelvo en una semana, qué malo. Y no le explicó nada, ¿no? Así son los taoístas, que más cuando se hacen inmortales. A los 6 días, el alumno se enteró de que su madre, su propia madre, estaba muy enferma. Entonces quemó el cuerpo de Li y corrió a cumplir con sus deberes de hijo, aun cuando faltaba un día para cumplirse el plazo estipulado por Li. Li regresó al 7º día y después de encontrar sus propias cenizas, no tuvo más remedio que buscar un nuevo cuerpo, un poco a los apurones. Sí, claro. En una encrucijada pudo ocupar el cadáver de un mendigo feo y rengo. Bueno. Li pensó en deshacerse de aquella envoltura carnal tan pronto como pudiera, pero Lao Tse bajó del cielo una vez más para pedirle que no abandonara ese cuerpo. Y parece que acompañó esa solicitud con 2 discretos obsequios. Una banda de oro para sujetar las crenchas y una muleta de hierro para paliar la renguera. Es una linda historia. Es una bella historia. Y qué bueno, qué buena estructura narrativa la del tipo que encarga a un discípulo que le cuide el cuerpo. Cuídame el cuerpo que me voy hasta aquí. Así como ese amigo del colectivo misionero no tuvo interés para cuidar el pie que se le solicitaba, no lo hizo directamente con todo el organismo. O sea que malos amigos hay en todas partes. Y en todo tiempo. Y entre la desidia y el apuro, no sé con cuál me quedo. No sé con cuál me quedo. Estaba pensando, Alejandro, mientras contaba las leyendas en Oregón, me tocó hace algunos años estar en un congreso de los chamanes, de los brujos que representan las viejas tribus.
y alguien contó historias de almas que se iban por el techo del tipi, y un Sioux muy escéptico que estaba ahí, un descendiente de Sioux, me dijo, son muy lindas esas historias, yo creo que nosotros los Sioux dejamos la cabeza del tipi, la parte de arriba, para que se vaya el humo, porque antes, cuando creíamos en unas supersticiones, vinieron otros con unas supersticiones más poderosas y casi nos exterminan. Así que ahora creo en las chimeneas, no tanto en las almas, ¿no? Pero estaba pensando también que, bueno, hoy habló usted de Emanuel Swedenborg, que es un digno dedicando para estas historias de almas. Pensaba también en otra variante que se me hace más cuesta arriba, es como el alquiler moderno. La posesión de las almas implica una especie de cosa extraña, porque viene algo que es menos que un alma en términos de materia, pero más que un alma en términos de poder, y se hace cargo del alma de un cuerpo cualquiera, y ahí tiene después películas como El Exorcista o los años 90 o cosas por el estilo. Entonces digo, la posesión del alma demuestra también que finalmente aquello que nos queda es una forma distinta de la confianza o de la creencia o de la fe. Decía esta amiga que es buena para hacer frases, no tanto como para las novelas, Marguerite Yourcenar, que alguna vez, cuando fallan los cálculos y cuando los filósofos no nos dicen nada, entonces es lícito que uno por un rato escuche el canto azaroso de los pájaros y también confíe en, dice, el equilibrio distante de los astros. Es decir, cuando nada nos garantiza nada, probablemente uno pueda pensar en estas disociaciones, pero mejor es llevar las cosas juntas, porque cuando el alma se va del cuerpo, uno termina siempre no yéndose para arriba como en las películas, sino desgraciadamente, igual que cuando uno pierde el amor o pierde la patria, digo, casi siempre cuesta abajo.